Hola, hoy en el Bibliófilo les traigo un libro bastante interesante. Se trata del escritor conocido como Azorín, el pequeño filósofo de la España del 98. Vamos a hablar de tiempos y cosas. Este libro comprende una serie de comentarios, de críticas de arte, de pensamientos y crónicas que él nos comparte y que tienen gran profundidad. Vamos a ver aquí que él tiene una gran influencia de Michel de Montaigne en el manejo de los ensayos y también, como lo vimos en un libro del que hablamos hace poco, también la influencia diáfana de Laurence Sterne en lo que son las digresiones y los viajes sentimentales. Nada más aquí arrancando, quiero mostrarles cómo el filósofo se siente atraído por Michel de Montaigne. Yo no leo a Montaigne, lo releo por tercera, por cuarta, por quinta, por sexta vez. Pocos filósofos hay que puedan soportar esta prueba, pero Montaigne no es un filósofo de lo abstracto, de lo confuso, de lo oscuro, de lo ininteligible, de lo inescrutable, de lo fantástico. Montaigne es un filósofo de lo concreto, de lo menudo, de lo trivial, del detalle prosaico, de lo que vemos y palpamos todos los días en la casa y en la calle. Y estos escritos también conservan esas descripciones bastante costumbristas, nos retratan su época y también todas las pensamientos y costumbres, nos retrata muy bien su época. Resulta interesante para comparar lo poco que ha cambiado nuestra sociedad, cómo seguimos sufriendo los mismos prejuicios y también los mismos atrasos intelectuales. Algo similar a lo que veíamos con 5 obras, con Mario, que a pesar de ser una obra escrita hace mucho tiempo, todavía conservamos esos mismos rasgos de discriminación y los mismos atrasos a nivel político, podría decirse. Me gusta mucho cómo este pequeño filósofo, no porque sus pensamientos sean pequeños, sino más bien porque él se esfuerza por llegar a lo que él menciona como lo del día a día, a lo de la calle, a lo menudo. Precisamente aquí me gusta mucho cómo destaca lo pequeño. Veámoslo aquí. He aquí, diría burlonamente esta bella desconocida, un pequeño filósofo comprando una naranja. He aquí, pensaba yo un poco perplejo, un poco avergonzado, un pequeño filósofo a quien una discreta admiradora sorprende en un trance prosaico. Y es que también él nos hace reír con las ocurrencias, lo que él nos cuenta de cómo lo abraza la fama y cómo se ve envuelto en situaciones curiosas. Algo similar me hace pensar en cómo los famosos hoy en día tienen que vivir con sus máscaras, vivir diferentes, no pueden, por decirlo así, soltar un gas en público porque de seguro va a hacer noticia. Se van a ver constreñidos en su libertad por el simple hecho de ser figuras públicas. Pero el amor de Montaigne no es solo por lo pequeño. Aquí se ve también cómo hay una armonía o una identidad de pensamientos y creencias. Y es también porque él nos invita a que pensemos, a que disfrutemos con todas las pequeñas cosas que nos ofrece el día a día. Así nos lo dice. Gástese la primera estancia del bello vivir, dice Baltasar Gracián, en hablar con los muertos, es decir, en leer. La segunda jornada se emplee con los vivos, ver y registrar todo lo bueno del mundo. La tercera jornada sea toda para sí, última felicidad, el filosofar. De verdad que estas digresiones que él nos presenta me hacen pensar mucho en todas las obras de las que hemos hablado. Nos dice que no todo es leer, sino que también hay que ver el mundo, lo que es este inmenso mundo de Sinclair Lewis, porque también nos invita a ver el mundo, pero también nos habla de el placer que existe en pensar y hacernos nosotros filósofos. Algo así como la actividad de la vejez, podría decirse, en donde sosegadamente comparemos todas nuestras experiencias y nos dediquemos a pensar. Esto también me trae a colación el arte de leer, como lo veíamos de Faguet, en donde él nos recomienda distintas lecturas y aquí con los filósofos acompañarlos en la evolución del pensamiento. Ahora bien, como Laurence Sterne, aquí está claramente su influencia del viaje sentimental. Y por eso
traigo a colación la obra porque me mostró la importancia que tiene, no solamente porque ambos gustan de las digresiones, sino también porque nos invita a ver el mundo con perplejidad, con curiosidad. Veámoslo. Esto será una pequeña crónica sentimental. Destaco esta frase porque sin antes haber leído a Laurence Sterne, de pronto esta sencilla frase hubiera pasado desapercibida. Y para ver todo el sentido que él le da, lo complemento con este otro pasaje. Todo merece ser vivido en la vida. No hay nada que sea inexpresivo, que sea opaco, que sea vulgar a los ojos de un observador. Si vosotros afirmáis que este pueblo es gris y paseáis por él con aire de superioridad abrumadora, yo os diré que la vulgaridad y la monotonía no están en el pueblo, sino en vosotros. Es muy clara su perspectiva y nos invita precisamente a eso, a descubrir en el mundo todo lo que él nos ofrece. Es una invitación a vivir, pero a vivir sin prejuicios, a disfrutar el mundo como se nos muestra y encontrar en él todo lo que hay de destacable, tal como nos lo decía también Laurence Sterne. Acá resulta también muy claro que me gustan las digresiones. A veces es muy difícil tratar de comentar todo lo que se presenta en una obra porque el espacio es muy corto. La lectura nos da más tiempo para pensar y repensar esas cosas. Mi invitación es a que lo leamos y por eso trato de mostrar aquí algunos pasajes que les puedan interesar. En particular me gusta este que habla de las costumbres. Y es que en Madrid un hombre discreto no debe acudir nunca a ninguna cita y sobre no acudir debe reprochar además su no asistencia a la persona que le ha citado, seguro de que esta persona le dará sus corteses excusas puesto que ella no ha acudido tampoco. Me gustó mucho esas costumbres porque a pesar de haber sido escrito hace tanto tiempo, todavía en nuestra cultura se presentan estas mismas costumbres. Yo diría que a nivel latino, nosotros como herederos de España, en Latinoamérica pasa exactamente igual. No respetamos mucho el tiempo de los demás. O también estas otras costumbres que nos muestra y que son bastante interesantes y dignas de pensarse. Cuando se va llegando a cierta edad en la vida, cuando hemos pasado largos años de juventud sobre los libros, millares de libros, y vemos que los libros dicen casi todos lo mismo, entonces, si el espíritu de curiosidad se mantiene vivo en nosotros, comenzamos a sentir un íntimo placer en la observación de las cosas triviales, diarias, prosaicas de la existencia. Y aún observando un resto de amor a la lectura, todo ese espíritu de curiosidad que antes hemos empleado en la letra impresa, lo llevamos ahora a los gestos y a las palabras vivas. Destaco esto porque también me recuerda que las lecturas, así como él lo menciona, tienen mucha riqueza en las palabras, en las imágenes que evocan. También son palabras vivas el viajar, así como en las voces de Marrakech, que una historia puede traernos y evocarnos esas imágenes, pero nunca va a haber nada que reemplace la visita a un lugar, ir a ese sitio y dejarnos envolver por su magia. Y es que las referencias que este autor nos plantea son inmensas y nos permiten disfrutar y evocar muchos otros autores que hemos leído. En particular, me gusta mucho esta que nos habla de la identidad, de cómo los nombres también tienen asociadas propiedades. Similar a lo que nos planteaba Luigi Pirandello con el difunto Matías Pascal, donde nuestra identidad también está en el nombre, en cómo nos nombran. Veámoslo acá. ¿Podréis formaros idea de alguna María Luisa que no tenga los ademanes rápidos y los ojos un poco picarescos? Me parece que esta imagen es bastante evocadora. Nos hablaba aquí de varias mujeres, no solamente de María Luisas, pero sí asociándolas a las características. Y es que a mí me ha pasado igual. Cuando conozco a alguien y ya asocio su identidad con el nombre, cuando me evocan a una Laura, lo pienso con esas propiedades de la Laura que conocí. Y así como nos lo muestra el autor, creo que nos sucederá a muchos. Este filósofo nos habla mucho de las cosas pequeñas, de cómo la actividad humana se ve no en las grandes cosas, sino en las menudas, como veíamos en los detalles y en lo prosaico. Acá no puedo más que hacer que recordar a Moby Dick, porque me parece que el mito que construyó Herman Melville se hizo basado en los detalles que estaban asociados a la actividad de los balleneros. Aquí Azorín nos habla de otra actividad un poco más prosaica, pero me generó esa imagen, esa evocación.
Veámoslo acá. No busquéis el espíritu de la historia y de la raza en los monumentos y en los libros. Buscadlo aquí. Entrad en esos obradores. Oíd las palabras toscas y sencillas de estos hombres. Ved cómo forjan el hierro, o cómo arcan las lanas, o cómo labran la madera, o cómo adoban las pieles. De verdad que su invitación es lo que normalmente me gusta de visitar pueblos. Adentrarme en los detalles, saborear todas las pequeñas cosas que se viven en los pueblos. Muchas veces esas pequeñas cosas son las que construyen la nación y las costumbres de los pueblos, la historia en general. Finalmente, quiero destacar aquí una gran observación sobre la mudanza de observaciones y de pensamientos. Veámoslo acá. ¿Sabe usted? Os dice, mañana tenemos otra mudanza. De los cuadros de Goya que habíamos bajado a la sala de la planta baja, vamos a subir aquí unos pocos. Los bodegones de Menéndez que están aquí en el salón largo, vamos a meterlos todos en una sala pequeñita. Un breve silencio doloroso se hace después de estas palabras. Vosotros os quedáis meditando en los cambios inexorables de las cosas humanas. ¿Será la última esta mudanza? Decís al cabo. No sé, os dice vuestro interlocutor, como presintiendo lejanas catástrofes. Es posible que la semana entrante volvamos a llevar los cuadros de Goya a la sala de abajo y pongamos otra vez los bodegones de Menéndez donde estaban antes. Destaco esta observación porque así en las cosas pequeñas él también nos va mostrando las cosas grandes. Veo aquí cómo él muestra todos los movimientos intelectuales que se dan, en donde los clásicos dejan de ser moda, nos vamos a lo moderno, y luego en otro movimiento los clásicos vuelven a cobrar su importancia. Creo que con esta mudanza que él nos muestra en el arte, también nos está hablando de la mudanza en general en el ser humano, en cómo las modas van y vienen, y que lo interesante está en poder disfrutar cada una de ellas. Lo que quiero hacer con este libro es más que todo invitarlos a dejarse seducir por lo que él nos cuenta de los tiempos y de las cosas, porque de seguro van a encontrar aquí semejanzas con todo lo que vemos en la actualidad, y también nos va a invitar a dejarnos deslumbrar por todas aquellas cosas que podemos ver en nuestro entorno. Los invito a que lean la obra y me dejen sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.